Ahora comienza Noticias 13. Desde Puerto Rico, su hora informativa por el canal de la familia. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Noticias 13, su hora informativa. Buenas noches, Yarimar. Buenas noches, José Ángel. A continuación, los titulares más relevantes el día de hoy. Se le complica al gobierno el panorama económico. Siguen los recortes en la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Salud. Casa Blanca dice no ha considerado ayudar a Puerto Rico. Legislatura quiere establecer nuevo tranque al Ejecutivo. Esto y más en esta edición estelar de Noticias 13. Preguntamos a la mesa de redacción si ya el mensaje del gobernador inició. Todavía no ha comenzado. Y es que precisamente durante el día de hoy a las 5 de la tarde se supone que se presentara ante el país un mensaje. ¿Por qué el gobernador Alejandro García Padilla presentaría un mensaje? Bueno, porque la situación económica se puso más difícil de lo que habíamos escuchado en los pasados meses. Nos degradan el crédito nuevamente en el día de hoy. Hay graves problemas financieros para la Autoridad de Energía Eléctrica, para la AAA, para la Autoridad de Carreteras, hay problemas para el Banco Gubernamental de Fomento, hay problemas para el Departamento de Hacienda. No hay dinero para pagar los reintegros, no hay dinero para pagar absolutamente nada de las gestiones del gobierno. Y hay que indicar que ahora le corresponde al Estado reaccionar a eso. Vamos a escuchar y ver el mensaje, precisamente lo que se está presentando ante el país. Escuchemos. Sabes, la situación es en extremo difícil, pero como siempre, y al igual que tú, sigo convencido de que Puerto Rico unido podrá superar cualquier crisis. Esta tarde te quiero hablar sobre la realidad que enfrentamos y la hoja de ruta, el plan que nos permitirá, con mucho esfuerzo y sacrificio, restablecer el crecimiento para ti y para tus hijos, para que tu trabajo no vaya únicamente a pagar la deuda asumida en el pasado, sino para que el país pueda prosperar, como siempre lo ha hecho, con el sudor de la frente de cada trabajador y trabajadora. En el día de hoy hicimos público un importante informe realizado a solicitud de mi gobierno por un grupo de economistas y expertos cuya reputación y experiencia en el manejo de situaciones similares a la nuestra es incuestionable. Es la primera vez que se hace este tipo de análisis abarcador de la situación fiscal a 10 años, considerando la totalidad del gobierno y no solo el Fondo General. Este tipo de análisis nunca se había hecho. El informe nos enfrenta a una dura realidad. La deuda pública, considerando el nivel de actividad económica actual, es impagable. Pero además, el tamaño de esa deuda nos impide salir del ciclo de recesión y contracción. Ante esta situación, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Escuchen esto bien claro. Esto no se trata de política. Esto se trata de matemática. El nivel de deuda hoy es esencialmente el mismo que hace 2 años y medio. Heredamos una deuda de alrededor de 70,000 millones de dólares y está prácticamente igual. Por eso nadie puede decir en justicia que se trata de préstamos asumidos por mi administración. Aún así, cuando digo que todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, realmente quiero decir todos. En los pasados 2 años mi gobierno ha tomado las medidas difíciles, pero valientes, y siempre sin despedir empleados, que por muchos años otros gobiernos pospusieron. Eran medidas necesarias, y el informe así lo reconoce, pero estas resultaron insuficientes ante la dimensión y persistencia de la crisis fiscal y económica que heredamos, y que todos los expertos reconocen como la más grande que ha enfrentado gobierno alguno desde la que enfrentó con éxito Luis Muñoz Marín.
El informe enfoca en nuestra realidad de forma mucho más precisa que cualquier otro estudio reciente. El informe delata que encontramos métodos anticuados de contabilidad, corporaciones públicas sin fuentes propias de ingresos, falta de controles fiscales, estadísticas no confiables y otros factores que conspiran contra la buena voluntad de muchos servidores públicos para producir la situación que tenemos ante nosotros. En el pasado, el gobierno podía barrer los problemas debajo de la alfombra, dejando para después su solución, tomando más dinero prestado. Ahora es momento de enfrentar nuestros problemas y atenderlos de una vez y por todas. La deuda heredada es tan grande que no nos permite acceso a los mercados financieros y nuestra economía no genera suficientes ingresos para repagar las obligaciones asumidas. Según reza el propio informe, aun si prospectivamente aumentáramos contribuciones y recortáramos más los gastos, la magnitud del problema es tal por el peso de la deuda que arrastramos que nada resolveríamos con eso. Por otro lado, si continuáramos tomando prestado para cubrir los déficits de las agencias, las corporaciones y los sistemas de retiro, el informe revela que para el año 2025 la deuda se habría duplicado. O sea, que de alrededor de 70.000 millones hoy se duplicaría a más de 140.000 millones en solo 10 años. Esa cantidad equivaldría a un préstamo de más de $40.000 por cada hombre, mujer, niño y niña en Puerto Rico. De la única forma que saldremos de ese atolladero es si nos unimos como país y estamos dispuestos todos, incluso los bonistas, a asumir algún sacrificio compartido hoy para que mañana podamos compartir también los beneficios de una economía en crecimiento. Sí, es hora de que también los que prestaron se unan a la mesa de los sacrificios, a la mesa a la que nos hemos sentado nosotros ya, para luego participar también juntos a la mesa de los frutos de ese sacrificio. Aún así, hay asuntos que quiero dejar bien claros. No estoy de acuerdo con todas las propuestas contenidas en el informe. No avalaré, por ejemplo, ver la educación como un gasto en lugar de como una inversión, ni promoveré reducción al salario mínimo para los trabajadores, entre otras. Además, defenderé los empleos como un objetivo principal en este proceso. Pero las conclusiones generales y la mayor parte del programa merecen la más seria consideración. Puerto Rico necesita, y te propongo hoy, un plan de reestructuración y desarrollo completo, comprensivo, abarcador, que atienda no a corto plazo, sino a largo plazo y de forma definitiva el inmenso problema que hoy enfrentamos. De no lograrlo, la alternativa sería el impago unilateral y no planificado de las obligaciones, con todas las consecuencias negativas que esto implica para cada uno de nosotros. Para que esto no suceda, tenemos que actuar ahora. El primer paso, el más importante, será restablecer el crecimiento económico. Aunque serán necesarios más ajustes fiscales, queda claro que sin un crecimiento agresivo de la producción en Puerto Rico, nunca saldremos del ciclo vicioso de contracción, emigración, austeridad e impuestos. La agenda económica que implantamos desde el comienzo de mi gobierno ha logrado avances en la creación de empleos en la manufactura, en la agricultura, en la industria aeroespacial, la de servicios de salud, de investigación y desarrollo, y así lo refleja la baja en el desempleo. Pero hace falta hacer más, hace falta hacer mucho más. Para volver a generar riqueza, promoveré legislación localmente para hacer más competitivas nuestras leyes, para temperarlas a la realidad actual de forma que promuevan la creación de empleos y una mayor expansión de la empresa privada. Abogaré por una reforma del sistema de beneficencia social a nivel federal, que en conjunto creen las condiciones para que los patronos e inversionistas puedan contratar más empleados. Y escuchen bien, para que trabajar en Puerto Rico
dejen más dinero que recibir asistencia pública. El sector privado, y no el gobierno, tiene que ser el principal promotor de la creación de empleos en Puerto Rico, por lo cual facilitaremos la inversión privada en construcción y en nuevos negocios, y levantaremos una nueva clase empresarial nativa. Promoveremos más inversión estratégica que realmente le devuelva al país un rendimiento económico. Por cada dólar invertido en obra pública debemos generar un múltiplo adicional en actividad privada. Ese es el criterio correcto. No puede ser la conveniencia política. Esto me lleva al segundo pilar. Dije que encaminar el crecimiento requeriría que todos asumamos algunos sacrificios. Y es que para poder invertir en nuestra economía, hoy creé por orden ejecutiva el Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica de Puerto Rico, liderado por el ingeniero Víctor Suárez, la CPA Melba Costa, el licenciado César Miranda y los presidentes de Senado y Cámara, Eduardo Batia y Jaime Perelló, quienes iniciarán conversaciones para lograr, con transparencia y consenso, la reestructuración de la deuda pública. La meta será lograr una moratoria negociada con los bonistas para posponer por un número de años los pagos de la deuda de forma tal que ese dinero que hubiésemos usado en esos años para pagar la deuda se invierta aquí, en Puerto Rico, para crear empleos y acelerar la economía. No estamos reestructurando la deuda en el vacío. Todas las medidas que tomamos en estos últimos 2 años demuestran nuestra voluntad de pagar, y de no haberlas tomado, no estaríamos hoy en posición de reclamar la reestructuración. Hemos hecho todo lo que estaba a nuestro poder, pero según demuestra el informe, el próximo paso tiene que ser lograr términos más favorables para el pago de nuestra deuda. Compartiendo los sacrificios con los acreedores, podemos salir adelante. El fracaso de esta estrategia no le conviene a nadie. Puerto Rico no tiene la capacidad de continuar pagando conforme a los términos actuales. Eso no le conviene a quienes nos prestaron y no nos conviene a nosotros. De nuestra parte, tenemos que cambiar de forma fundamental la operación del gobierno. Se trata de usar mejor los recursos del gobierno, lo cual me lleva al tercer punto que te quiero presentar hoy. Para capitanear ese cambio, el grupo de trabajo también tendrá la tarea de preparar, en estrecha coordinación con el liderato legislativo, una agenda de responsabilidad fiscal a largo plazo dirigida a 1. Establecer los parámetros para un plan de ajuste fiscal a 5 años. 2. Proponer reducciones adicionales en el gasto, incluyendo posibles recortes de algunos servicios. De esta forma, insistiremos en evitar aumentos en las contribuciones. 3. Aumentar la captación de recaudos en función de una reestructuración operacional de Hacienda. 4. Promover alianzas con las empresas privadas para la provisión de algunos servicios que hoy provee el sector público, como los exitosos modelos del Puente Teodoro Moscoso, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Expreso José de Diego entre San Juan y Arecibo. 5. Hacer cambios radicales en la forma en que se trabajan las finanzas del gobierno y las estadísticas sobre la economía para proveer mayor transparencia y credibilidad. 6. Garantizar al ciudadano la provisión de servicios esenciales y al pensionado su sustento digno. Y 7. Crear una junta fiscal que, fuera de líneas partidistas, garantizará la continuidad y el cumplimiento con los compromisos que asumamos en este proceso de reestructuración. Esta junta deberá descargar su responsabilidad de forma ininterrumpida y fuera de los ciclos y las presiones electorales. El grupo de trabajo tendrá hasta el 30 de agosto para desarrollar, en diálogo con una amplia representación de los sectores interesados, el plan dirigido a estas reformas económicas y fiscales, de tal forma que el mismo pueda ser considerado y aprobado en la sesión legislativa que comienza a mediados de agosto. Sé que no es fácil, pero sé también que no tenemos otra alternativa y que estos sacrificios compartidos nos pondrán en el camino
de la recuperación. Los principios que dirigirán esta gestión son, primero, velar principalmente por los intereses tuyos y de tu familia. Segundo, que estos sacrificios deben ser compartidos. Y tercero, que todas las partes deben ser tratadas de forma justa y equitativa bajo la ley. El sacrificio debe ser compartido por los bonistas, que son coparte en la responsabilidad de nuestra deuda. A los acreedores que de buena fe quieren cooperar, bienvenidos. Ahora bien, aquellos que pretendan explotar esta situación para sacarle provecho financiero o político a costa de nuestro pueblo, les digo que Puerto Rico estará unido frente a ellos. Si no asumimos esta responsabilidad hoy, arriesgamos no tener a nuestra disposición las soluciones, o peor, perder el control sobre estas, regalándole el poder de decidir a otros. Nosotros, los puertorriqueños y las puertorriqueñas, tenemos que dirigir juntos el destino de Puerto Rico. Muchos países y ciudades, muchos estados han enfrentado o enfrentan hoy situaciones como la nuestra o inclusive peores. Puerto Rico no está hoy en una situación diferente a la que estuvo Nueva York o Detroit hace unos años. El éxito de Nueva York y Detroit estuvo en la unión de voluntades. Todos los sectores, las uniones, los gobiernos, los bancos, los bonistas, los ciudadanos de a pie, compartieron los sacrificios y hoy comparten la prosperidad. La alternativa inaceptable para Puerto Rico es que en lugar de trabajar para compartir los beneficios, sigamos compartiendo la crisis. Este no es momento de recriminaciones, no es momento para que quienes cogieron prestado salgan a quejarse cuando se toman las medidas necesarias para atender la deuda que ellos tomaron. No es momento para que pensemos en las elecciones del año próximo, no es momento para el partidismo, es momento para el patriotismo, es momento de acción inmediata, es momento de unidad. No vamos a permitir que la pesada carga de la deuda heredada nos arrodille. No podemos permitir que nos obliguen a escoger entre pagarle a nuestros policías, a nuestros maestros, a nuestras enfermeras o pagar la deuda. Otro camino es posible y debemos actuar ahora, juntos. Todos tenemos que compartir la responsabilidad y el sacrificio para luego así compartir los beneficios de una economía puertorriqueña en crecimiento. Es momento de que le reclamemos a Washington acción concreta en una sola voz, acción a Washington ahora, acción para que acaben de aprobar los cambios al capítulo 9 y que Puerto Rico cuente con la misma protección que tienen otras jurisdicciones, acción para que el Medicare se dispense en Puerto Rico en igualdad de condiciones porque pagamos en igualdad de condiciones, para que tengamos las herramientas que atraen inversión manufacturera a Puerto Rico y para que se nos excluya de las leyes de cabotaje. En algunos de estos temas hemos visto consenso entre mi gobierno, mi liderato legislativo, el presidente del Senado, Eduardo Batia, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, con líderes de la oposición política. Ese es el ejemplo que debemos seguir para enfrentar esta crisis. Es hora de que estemos del lado de los trabajadores, de los empresarios e inversionistas de aquí y de los que aún no siendo de aquí creen en Puerto Rico. Es hora de que demostremos nuestra capacidad de ponernos de acuerdo, aprobar presupuestos y adelantar juntos las soluciones a los problemas del país. Es hora de que obliguemos al propio gobierno a un cambio profundo que permita que el ciudadano, el trabajador, el que arriesga sus ahorros por empezar un negocio, puedan aportar al crecimiento del país. Es con ellos y con ellas que lograremos crecer. Nos debemos a esos héroes, no a las instituciones del gobierno que en algunos casos nos han fallado. Igual que los problemas no se crearon de la noche a la mañana, el cambio que te propongo no se dará de un día para otro. Será difícil, será un cambio que tomará años, pero debemos comenzar a actuar ahora. Es momento de actuar.
En la medida en que logremos mejores términos para la deuda de Puerto Rico, tendremos las herramientas para el desarrollo. Las decisiones que tomemos hoy van a definir el mañana de nuestro país y obligarán a futuros gobiernos a su cumplimiento. Es por ello que quiero retomar la convocatoria que abrí en mi último mensaje de Estado. Hemos agotado todas las alternativas que puede tomar el gobierno. Hace falta que todos pongamos de nuestra parte, los ciudadanos, los empresarios, los bonistas, los demás partidos y los gobiernos del futuro. Para que esto funcione, como ha funcionado en tantos otros lugares a través del mundo, hace falta más que nunca unidad de propósito. Hace falta que pensemos en nuestra gente y en nuestro futuro. A partir de mañana, me verás en sesiones de trabajo con líderes de todos los partidos políticos, con líderes religiosos, de la sociedad civil, con empresarios, con líderes sindicales, organizaciones sin fines de lucro y personas destacadas de la sociedad civil. A todos les pediré sacrificio, pero a todos les aseguro mi compromiso de que vengan de donde vengan, se escucharán las ideas y cuando cumplan con el principio de un acuerdo justo para todas las partes, serán acogidas. Estoy confiado de que tenemos entre nosotros, aquí en nuestro país, en nuestra gente, la capacidad de unirnos y de prevalecer. Debemos superar las divisiones partidistas, las agendas particulares. Estoy seguro que igual que Wilma y que yo, tú estás dispuesto a hacer sacrificios personales por tus hijos y tus nietos. Al fin y al cabo, todo esto de lo que te he hablado se trata de eso que haces individualmente por tus hijos, pero en su expresión colectiva, trabajando juntos por los hijos de todos. Nuestros hijos, nuestras hijas, son el futuro de Puerto Rico. En nuestras manos está decidir si seguimos como íbamos, endeudándoles a ellos, o si les saldamos las deudas y les dejamos en herencia un país de oportunidades. Estos no son tiempos fáciles los que nos han tocado vivir, pero luchando unidos contra cualquier enemigo, contra cualquier crisis, unidos, Puerto Rico vencerá. Que Dios te bendiga y que bendiga a Puerto Rico. Acaban de escuchar el mensaje del gobernador Alejandro García Padilla. Sacrificio, la situación está difícil, hay que arreglar los problemas económicos, hay que exigirle a Washington que ayude y sea parte de la solución, hay que reestructurar, habla de salario mínimo. Renegociar la deuda. Hay que renegociar la deuda. Claro, ¿en qué escenario en el que nos encontramos? Ya veremos. Hacemos una pausa, regresamos ya. No hay excusas. Estamos en Facebook, Twitter y YouTube. Búscanos. Noticias 13 PR. Gobierno. La Casa Blanca volvió a descartar un rescate financiero que saque de inmediato al gobierno de Puerto Rico de la bancarrota y exhortó al Congreso a examinar con intensidad el hecho de que las empresas públicas puertorriqueñas no tienen acceso al capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras. Josh Earnest, secretario de prensa de la Casa Blanca, sostuvo que por medio del Departamento del Tesoro y el Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico seguirá ofreciendo asistencia técnica y buscando identificar recursos dentro de programas federales existentes. Earnest también se preguntó en 4 ocasiones sobre la crisis fiscal de la isla, incluso sobre si hay posibilidades de echar hacia adelante una Junta Federal de Control Financiero. El mensaje que le dan a los puertorriqueños en Estados Unidos es que están atentos a los graves problemas financieros de la isla y por qué la percepción de que miran la crisis boricua de lejos en comparación con bancarrotas en otros países, pero el portavoz de la Casa Blanca se mantuvo básicamente con el mismo mensaje de los últimos meses, aunque esta vez sin reclamar expresamente su aprobación, solicitó al Congreso que examine la posible inclusión de las corporaciones públicas y municipios de la isla en el capítulo 9 de la Ley Federal de Quiebras.
Y el presidente de la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado, Luis Daniel Rivera Filomeno, continuó hoy con la investigación sobre el cumplimiento de las agencias gubernamentales con la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal con las ponencias de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Departamento de Salud. Escuchemos el informe. Un abogado de la Autoridad de Energía Eléctrica y la secretaria del Departamento de Salud tuvieron que rendir cuentas ante la Comisión de Relaciones Laborales, Asuntos del Consumidor y Creación de Empleos del Senado para discutir si han podido cumplir con la Ley 66 de Sostenibilidad Fiscal y cuáles son las proyecciones de ahorro para los próximos años. En cumplimiento con las disposiciones de la Ley 66 para el año fiscal 2014-15, tenemos un presupuesto de 27.416.106 en esta partida, para una reducción de 4.851.452, lo que equivale a un 15% menos en comparación con el año fiscal anterior. El artículo 6 también indica que entre los servicios comprados o profesionales a reducirse se incluirán los seguros de toda entidad de la rama ejecutiva. En ese renglón, para el año fiscal 2013-14, tuvimos gastos de 24.809.120. Mientras se escuchaba el planteamiento de parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, el senador Luis Daniel Rivera Filomeno insistía que el pago de horas extras en la autoridad sigue siendo uno sumamente elevado. De donde sale el 15% es la comparación entre un año y otro. Correcto, sí. Pero sí. si lo miramos con el cuatrienio anterior, Sí, no, pues, eso es así. estamos por encima, no ha habido reducción. Del 2012, lo que ha habido es un aumento. O sea que no se cumple ahí con él. Con el 10% se supone que se hubiera ido reduciendo un 10% por año. No es muy, pero ciertamente no estamos quizás en ese sentido. No, en ese sentido la autoridad no cumplió. Por otro lado, la secretaria del Departamento de Salud, Ana Ríos, aseguró que su agencia está cumpliendo con la Ley 66 dentro de sus particularidades como ente que ofrece servicios esenciales de salud. Nosotros inspeccionamos, por ejemplo, ahora en el periodo de sequía, todos los días estamos inspeccionando. Todos los días ya tenemos informes de todos los días. Cuando, ¿verdad?, la cosa está quieta y eso, tenemos un programa que, como dice él, tarda bastante y mayormente actúan por querella. Ya nosotros, una de las cosas que nos va a ayudar grandemente es que ya se, como dice, digitalizó todo el sistema de salud ambiental y entonces eso nos va a permitir revisar y el sistema avisa cuando ya se va acercando el tiempo, cuando necesitamos inspeccionar y lo ideal es que se inspeccione con ¿cuánto tiempo de diferencia? Se supone que de 6 meses a un año. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha invalidado los estándares de emisión de mercurio y tóxicos de aires que exponían en el caso de Puerto Rico a la Autoridad de Energía Eléctrica millonarias multas por violaciones ambientales. En una decisión 5-4, el máximo foro judicial estadounidense determinó que la Agencia Federal de Protección Ambiental no tomó en cuenta el costo de implantar esa norma, que se calcula en 9.600 millones. En Puerto Rico, 4 unidades de la autoridad, cuando se ponen en operación, incumplen con las normas MATS. El caso resuelto por el Tribunal Supremo estadounidense se llama Michigan versus EPA. La opinión de la mayoría escrita por el juez Antonin Scalia consideró que las normas son irrazonables. Política. La Asamblea Legislativa busca limitar a última hora la discreción del Ejecutivo para utilizar los fondos destinados al pago de la deuda pública. A continuación, el informe. Faltando pocas horas para que culmine la primera sesión del año 2015, tanto el presidente de la Cámara como el presidente del Senado se unieron para presentar una enmienda que limita la discreción del Ejecutivo para utilizar los fondos destinados al pago de la deuda pública. Así lo explicaba el presidente cameral Jaime Perelló. De esos 300 millones, unos 275 millones van a estar separados en una cuenta especial en el Departamento de Hacienda, que se va a estar librando la misma, se va a estar dándole uso a ese dinero cuando esté presentado el plan de la deuda pública que se va o no se va a pagar. En esa medida, a través de resoluciones conjuntas
de Cámara y Senado se irá autorizando el uso de ese dinero. Ese dinero solamente se podrá usar para promover iniciativas de desarrollo económico u obligaciones del gobierno. Este fondo no incluye las obligaciones generales, es decir, no incluye la deuda garantizada por la Constitución. Ese dinero se queda intacto en el presupuesto. Y es que es necesario realmente que se apliquen nuevas reglas a seguir estableciendo ahora un fondo para el desarrollo económico y pago de obligaciones de la isla. El camino que está siguiendo Puerto Rico es el correcto, pero es un camino difícil. Y en ese sentido va a necesitar el país entero una solidaridad como ha tenido hasta ahora de los legisladores de Cámara y Senado. Vamos a tener que caminar juntos por este camino y tiene que haber mucha solidaridad, tiene que haber valentía, tiene que haber mucho pensamiento, mucha sabiduría en este proceso y ciertamente tiene que ser un esfuerzo que lo vamos a tratar de hacer. Si lo logremos o no, veremos. Pero tiene que hacer un proceso fuera de líneas partidistas. La situación económica y fiscal de Puerto Rico se pone aún más difícil luego de que un informe del Fondo Monetario Internacional dijera lo que ya todos sabemos: no hay dinero para pagar nuestras obligaciones. Yo no favorezco eliminar leyes laborales que afecten a nuestros trabajadores. Sin embargo, sí estoy dispuesto a trabajar con los trabajadores para hacer a Puerto Rico más competitivo. Si eso está llevando a Puerto Rico a perder su competitividad, yo creo que es el tipo de diálogo que estoy seguro que el gobernador va a querer lograr, con un diálogo con las uniones obreras, con los comercios, con el sector privado, público, con las entidades sin fines de lucro. Mientras que Eduardo Batia insistía en que hay que repensarlo todo, el presidente de la Cámara, Jaime Perelló, decía que ahora la alternativa que tiene Puerto Rico sencillamente es este nuevo fondo. Yo creo que debemos dirigirnos a despuntar el desarrollo económico de Puerto Rico. Por eso este fondo tiene posibilidad de dos usos: o pago de deuda o desarrollo económico. ¿Cómo se va a utilizar? No está a discreción absoluta de la Cámara y el Senado, no está a discreción absoluta del Ejecutivo. Juntos tenemos que buscar ese plan para lograr ese pago de deuda que se haya negociado, pero no divorciado del desarrollo económico. Desde el Capitolio, Irán Delgado Vélez y José Ángel Cordero. Agenda. Bajo el lema Dile no al reclutador, la organización Madres contra la Guerra exhortó el lunes a los jóvenes a que no firmen ningún contrato militar debido al maltrato, racismo y discrimen que estos pueden recibir en el ejército. Para Joel Valentín, su meta de continuar trabajando para el ejército se vio tronchada al padecer de la enfermedad de Crohn, que se agrava con el estrés y provoca serios síntomas. Durante su residencia en Estados Unidos, lo sobremedicaron en un hospital de veteranos de Kansas y terminó adicto a la Percocet, adicción que le duró 4 años. Según cuenta el propio joven, nunca recibió palabra de aliento, sino recibir de sus superiores maltrato, racismo y discrimen. A pesar de que se requiere atención médica especializada para el tratamiento, habiendo regresado a Puerto Rico en marzo de este año, le dieron cita para atender esa enfermedad en julio, lo que ha provocado que el joven todavía no sea atendido en el hospital. Ellos dan la cita de 1 mes a 2 meses. Y yo todavía, el día que llegué en marzo, y todavía yo no he visto a mi doctor primario, y todavía no he visto un gastro que supone que esté con mi condición médica. Y quisiera exhortar a la juventud que no pasara por lo que yo pasé, que no firmen el contrato. Los reclutadores te dicen que te van a dar $20,000, te dicen que te van a dar $10,000, te dicen que va a un hotel 5 estrellas, nada de eso es real. O sea, hay gente que le va con suerte en el Army, hay gente que no le va con suerte en el Army. Pero no te la juegues, ¿sabes? Mejor quédate trabajando como puedas, estudia, echa para adelante por tu propia cuenta, no dependan del Army. Esta situación provocó que la organización Madres contra la Guerra hiciera un llamado el lunes a la ciudadanía para que los jóvenes que tengan como opción entrar al ejército desistan de esta decisión y eviten pasar por la misma experiencia que Valentín. Además de las humillaciones, vejaciones que sufrió en el ejército, este joven también dice que sufrió racismo. Tiene la enfermedad de Crohn. Además de la enfermedad de Crohn, ha intentado suicidarse en un par de ocasiones debido a una depresión severa como producto de la situación que vivió
en el ejército que no les reconocían su condición de salud y se burlaban de él. Asimismo, la portavoz de la organización, Sonia Santiago, le exigió al Hospital de Veteranos a que atienda el caso de Valentín y los miles de pacientes que todavía no han podido ser atendidos. Estamos hablando de que a los militares no se les da la atención médica que ellos requieren. Este es el único hospital de veteranos que hay para atender más de 200,000 en Puerto Rico e Islas Vírgenes. Entonces, no tienen el deseo de cambiar las cosas. Por último, Valentín le exhortó a los jóvenes a que no firmen el contrato militar y que mejor opten por estudiar y trabajar. Reportando desde San Juan para Noticias 13, Irán Delgado y Yarimar Marrero.